Hola, ¿cómo les va? Estamos de nuevo en Observatorio de Medios y hoy vamos a trabajar alrededor del concepto de agenda mediática. La clase anterior habíamos visto cuáles eran los intereses de los medios de comunicación o en función de qué intereses estaban los medios de comunicación, si era de la ciudadanía o de los intereses privados. Hoy vamos a ver cómo los medios de comunicación construyen aquello que llamamos agenda mediática. Para eso vamos a ver un PowerPoint, me voy a hacer chiquitito, ¿sí? Me voy a venir por acá abajo como el chapulín colorado, bien chiquitito, y me voy a correr un poquito para acá adentro, bárbaro, y vamos a ver qué es la agenda mediática. Las noticias no son espejos de las condiciones sociales, sino que expresan un aspecto que se ha impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo veo una noticia, ¿sí? Lo que veo es un recorte de la realidad, no un reflejo de la realidad, sino una construcción que toma como fuente o como insumo, como materia prima, la realidad, pero en realidad es un recorte que los medios hacen de esa realidad, no es la realidad directa, ¿sí? Y acá, sobre los hechos, digamos, no vividos, dice, solo podemos crearnos una imagen mental, un conocimiento indirecto del ambiente en que vivimos. Es decir, ese recorte que hacen los medios, esa porción de la realidad que producen los medios, es una manera indirecta de acceder a una realidad, sí, que si no fuera por los medios no podríamos acceder. Por ejemplo, ¿cómo conozco yo lo que está sucediendo en Capital Federal con el coronavirus, en la Villa Azul con el coronavirus, en Brasil, en Estados Unidos, en China incluso? ¿Cómo sé lo que es el coronavirus si no estuvieran los medios de comunicación para informarnos? ¿No? Bueno, pero eso que nos informan no son espejos de las condiciones sociales, sino que es un recorte que nos permite a nosotros, ¿sí?, sobrevivir en el ambiente, a nosotros y a nosotras, por supuesto, sobrevivir en el ambiente que circulamos, ¿sí? Nos trazan un mapa, una guía sobre cómo es la realidad que nosotros transitamos y vivimos, ¿sí? Eso que construyen los medios son imágenes mentales, va a decir el desarrollo de la teoría de la agenda mediática, ¿sí? Imágenes mentales que nosotros nos hacemos del mundo. En este sentido, ¿cuál es el rol de los medios o el rol de la prensa en el proceso político? Entendiendo proceso político como algo más amplio que la política, sino como la intervención del ciudadano en la realidad que lo atraviesa, ¿sí? Y entonces la prensa va a tener tres roles. El primero, como observadora, es decir, de toda la realidad que es esa materia prima que yo les decía, con la que se construyen las noticias. La prensa va a elegir algunos aspectos salientes y lo va a transformar en información que nosotros después vamos a consumir, ¿sí? No nos muestra todo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires sobre el coronavirus, la prensa. Nos muestra lo que pasa en Quilmes, ¿sí? No nos muestra lo que está pasando en toda la capital federal, la prensa. Nos muestra lo que pasa en la Villa 31, ¿sí? Bueno, es normal, sería imposible que la prensa pueda mostrar toda la realidad, porque nosotros como seres humanos tampoco podemos abarcar toda la realidad. Yo tengo una realidad muy acotada, sobre todo en cuarentena. Me levanto a la mañana, trabajo un poco, cuido a mis hijos, les hago la comida, a la tarde los cuido y a la nochecita vuelvo a trabajar y a hacer los videitos estos hermosos que les mando a ustedes. Bueno, esa es mi realidad, mi porción de la realidad, no es la realidad entera, ¿sí? No sé lo que está haciendo ahora la verdulera abajo o el panadero en la esquina, ¿sí? Para eso, para saber lo que no sé, aparecen los medios de comunicación, que son también los que hacen un recorte y ellos plantean, ¿sí?, qué es lo que nosotros deberíamos ver. Es participante, ¿por qué? Porque bueno, aquello que los medios muestran, muchas veces los decisores políticos, nuestros representantes, es sobre lo que actúan. Por ejemplo, el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni,
no es que en el único lugar donde hay este coronavirus es en la Villa Azul, ahí en Quilmes y Avellaneda. Pero como los medios pusieron el eje ahí, Bernie se fue para allá, para mostrar gestión. Ahora, ¿qué pasa en la Villa de Matanza? ¿O qué pasa en la Villa de Almirante Brown? ¿O qué pasa en los barrios de El Doque? ¿Sí? Bueno, como ahí no están los medios, tampoco están los políticos para brindar una respuesta. La pregunta que les hago es, ¿está bien que los decisores políticos tomen sus decisiones en función de lo que plantea la prensa? ¿O deberían tomar decisiones en función del interés general, incluso si los medios de comunicación no están ahí para mostrarlo? Lo dejo como pregunta para reflexionar sobre eso. Y es catalizadora. ¿Qué significa? Bueno, que tanto los decisores políticos, pero también los que consumimos los medios de comunicación, el público, ¿sí? Giramos alrededor de lo que plantea la prensa y plantea ciertos modos de apropiación de lo que la prensa plantea. O sea, el público plantea ciertos modos de apropiación de aquello que la prensa nos invita a ver y a mirar, esa porción de la realidad. Pero los medios no son inocentes. Actúan políticamente en función de ciertos intereses, como todos, no está ni bien ni mal, así funciona, ¿sí? Todas las instituciones tienen un interés político, un interés social, un interés económico, ¿sí? Y en función de esos intereses actúan, ¿sí? No se limitan a recortar la información e instalarla. Y acá quiero mostrarles un ejemplo. Fíjense este recorte que hace Página 12 e Infobae. Las capturas son del mismo día y a la misma hora, ¿sí? Del 19 de mayo de 2020. Y Página 12 dice: la cuarentena no se flexibiliza en provincia. Kicillof reiteró que no se abrirán comercios minoristas en el AMBA. Mientras que Infobae, a la misma hora, publica: la provincia de Buenos Aires flexibiliza la cuarentena, permitirá la apertura de comercios y la construcción privada. ¿Cuál es la verdad? ¿Con qué recorte de la realidad me quedo yo? Lo dejo como pregunta. Lo que sí podemos afirmar tajantemente es esto: los medios actúan políticamente en función de intereses, los medios hacen un recorte que no es objetivo y no se limitan solo a hacer ese recorte, sino que intervienen, ¿sí?, en esa construcción en función de los intereses o en función de otros. ¿Cuál es el rol fundamental de la prensa entonces? Bueno, ser una cartógrafa política. Un cartógrafo, les dejo ahí, ¿sí?, el dibujito, un mapa y una brújula. El cartógrafo es aquel dibujante de mapas, ¿sí?, que precisamente construye un mapa para orientarnos hacia dónde tenemos que ir cuando queremos ir, no sé, se mudó la tía Pocha a Avellaneda. ¿Cómo voy? Bueno, Google Maps o Guía T, según edades y posibilidades tecnológicas, y ahí tengo un mapa para ir a la casa de la tía Pocha que se mudó lejos, ¿sí? Bueno, la prensa tiene un rol similar, ¿sí? Nos muestra un mapa de la realidad, pero no es la realidad. El mapa es una representación del territorio. La prensa es una representación, un recorte de la realidad. Entonces las noticias no son objetivas, son un recorte, ¿sí? Y en función de qué intereses, bueno, les decía, intereses del medio, que pueden ser políticos o pueden ser económicos. Intereses del periodista, vinculados a si es hombre, si es mujer, o si al género que pertenezca, si es joven, si es viejo, a qué clase social pertenece, ¿sí?, a qué gustos tiene, qué intereses, le interesa la economía, le interesa la política, le interesa la cultura, le interesa el deporte. En función de esos intereses va a construir ese mapa mental, ¿sí? El cruce de intereses del medio, más el cruce de los intereses del periodista, más el cruce del tipo de medio. No es lo mismo escribir para internet que escribir para el diario, que escribir para televisión o para radio, ¿sí? Entonces el medio va a definir qué voy a mostrar, ¿sí? Si estoy en la televisión, lo importante es que haya imágenes.
Si estoy en radio no es tan importante la imagen, es más importante la palabra, entonces construyo de otra manera. Y también lo que va a influir es la rutina de trabajo, ¿sí? Nosotros habíamos visto cuando vimos los intereses, el textito sobre qué intereses tienen los medios, si es intereses ciudadanos o intereses al servicio, si están al servicio de intereses privados, ¿sí? Habíamos visto que Internet vino a trastocar los ritmos y las rutinas de trabajo periodístico. ¿Por qué? Porque Internet es el mundo de la inmediatez. Entonces, cuando yo hago todo apurado y rápido, quizá le pierda calidad a aquello que estoy queriendo hacer. Les pasa a ustedes con la tarea. Cuando tienen más tiempo para hacer la tarea, la hacen de una manera más dedicada. Cuando son mucha tarea y están atareados, lo hacen rápido y mal, ¿sí? O quizás rápido, bien, pero no dan lo mejor, ¿sí? Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Las rutinas de trabajo periodístico cambian y en función de eso es la construcción que se hace. Si se apura el tiempo de trabajo, si yo tengo que acceder a una fuente, la fuente es aquel lugar de donde yo extraigo la información, ¿sí? Y quizás no chequeo la fuente, no me informo si lo que me dicen es cierto o no y lo publico igual. Y eso influye en ese mapa, en esa cartografía que hacen los medios de la realidad. Y lo otro que les decía, los tiempos de publicación. Hoy tiene que estar todo ya, inmediato. Entonces eso influye en qué voy a mostrar y qué no. Si tengo que hacer un trabajo de investigación que me va a llevar quizás un año, o si saco noticias rápido para cubrir espacios, ¿no? Bueno, eso va a influir en el mapa. Los medios no nos van a decir qué tenemos que pensar, pero sí sobre qué tenemos que pensar, ¿sí? A mí un medio de comunicación quizás no me convenza sobre alguna idea política o económica o social, ¿sí? Yo ya estoy, tengo una postura, tengo una mirada sobre el mundo, tengo una mirada de cómo el mundo funciona. Entonces quizás no influya tanto en qué yo tengo que pensar. No es que leo una noticia y voy a pensar eso, ¿sí? Leo una noticia y después la pongo en relación con mis saberes previos, en esta idea de la función catalizadora de la prensa, ¿no? Cómo juega la relación entre el público y el medio de comunicación. Pero sí tiene un éxito asombroso en decirnos sobre qué tenemos que pensar. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el tema rutilante, ¿qué me van a decir? Coronavirus, profe. Y sí, y ahí vamos a ver, ¿sí? En este mapa, en esta cartografía que tengo acá, me voy a correr así ven todos, ¿sí? Acá tenemos, vean el cursor si lo ven, Clarín, La Nación, Infobae, Crónica, Perfil y Página 12, ¿sí? En 5 de los 6 medios, el tema es coronavirus. O la anticuarentena, o el tema económico de cuál es el rol del Estado, ¿sí? O un tema sanitario, ya están son 500 muertos en el país, ¿sí? O internacional, coronavirus en Brasil, ¿sí? O social, las cárceles en cuarentena, ¿sí? O económico también, acá en Crónica, que se permiten hacer mudanzas en toda la provincia de Buenos Aires, que es económico y social. Todos los medios hablan, en mayor o menor medida, de la pandemia y del coronavirus. Cada uno de los medios le pone su mirada, hace su recorte sobre la pandemia y el coronavirus en función de los intereses del medio, les decía, de los intereses del periodista, ¿sí? Y del tipo de medio. Bueno, volvemos a la redacción, ¿sí? Este fue un pantallazo de lo que es la agenda mediática, rapidito, además para no aburrirlos. Les voy a mandar una actividad, ¿sí? Que va a estar relacionada a la actividad anterior sobre cómo se informan ustedes. El 100% de ustedes me dijeron que se informan vía redes sociales. Algunos aclararon también televisión, algunos radio, otros diarios. Pero todos por redes sociales. La idea es comparar qué aparece en las redes sociales, qué me interesa a mí y qué aparece en los medios de comunicación. ¿Eso que me interesa aparece en los medios? Bueno, veámoslo. Chicos, chicas, nos estamos comunicando vía Classroom, vía WhatsApp y ahora hemos incluido el Meet de Google, que por suerte los puedo ver, nos podemos intercambiar opiniones, así que los dejo para el próximo videito y vamos a ver si podemos empezar a producir
nuestra propia mirada, nuestro propio recorte sobre la realidad que atravesamos y generar nuestra propia agenda como estudiantes de la 109 que vivimos en el barrio de La Tablada, que habitamos La Matanza y que pertenecemos a la provincia de Buenos Aires, Argentina, América Latina y el mundo. Nos vemos. Adiós.